Kaixo Gustiei, hola a todos. Empezamos con las preguntas. Bueno, pues la verdad que no creo que me la afeite a corto plazo, es algo que me gusta llevar. Me gusta tener bigote y bueno, pues me he cortado otra parte del cuerpo, que es la cabeza. Así que bueno, el que haya preguntado eso, algo rapado me va a ver. Pues yo empecé jugando con 10 años en el colegio, en Escarcha Claret, donde estudiaba con todos mis amigos. Y pues bueno, de ahí me llamaron a hacer ciertas pruebas y ciertos entrenamientos de tecnificación con gente pues, de diferentes equipos y en la categoría infantil ya entré a jugar en el Athletic y hasta el día de hoy. Yo creo que ahora mismo todos somos conscientes de que la prioridad absoluta es vencer al virus y volver a la normalidad lo antes posible y creo que el fútbol pasa a un segundo plano y que no hay que darle importancia porque ahora lo importante es la situación global. Pues la verdad que todavía no he pensado, creo que soy joven y tendré tiempo para valorar qué hacer, pero pues bueno, me gustaría estar vinculado al deporte seguro, porque soy una persona muy activa que me gusta mucho y pues bueno, el tema de la hostelería también me gusta, pero no sé, la verdad que no he pensado todavía a corto plazo que me va a deparar el futuro. Bueno, pues ojalá, es un sueño de toda la familia que mi hermano pueda llegar al primer equipo y poder compartir vestuario con él sería la verdad que muy emocionante para él, para mí y para toda la familia. Bueno, yo creo que las cosas vienen como vienen y pues bueno, ha venido el virus y ha cortado, ha paralizado el mundo y pues bueno, no creo que sea algo que dependa de nosotros, así que no hay que darle más vueltas. Así que estaba en un buen momento, llevaba una semana entrando con el grupo a buen nivel después de estar mucho tiempo fuera y, pues bueno, sí que corta esa racha, pero estoy trabajando bien y fuerte para cuando vuelva al fútbol volver a mi mejor nivel. Bai, bueno, esperientzia oso polita izan daitekela uste dut. Behar bada urtean ezin izango dut egin birusa gaitik, baina beste kultura eta ohitura batzuk lehenengo pertsonan ezagutzea, ezagutzeako gogoa dut. Pues la verdad que no me sabría quedar con uno personalmente. Yo creo que a todos les debo algo, a los de las categorías inferiores por enseñarme a jugar, a categorías más altas, pues a Cuco por darme la oportunidad de debutar en el primer equipo y dar este primer paso, a Bericho también porque me enseñó mucho y Gaiska porque también me está enseñando, me aporta y la verdad que yo creo que de todos puedes sacar cosas positivas. Pues la verdad que celebrarlo por todo lo alto sería algo histórico y algo muy chulo. La verdad que deseamos todos ganar esa final y nos da igual quién meta gol, ojalá lo meta yo, pero no es algo que tenga prioridad. Con que el balón entre en la portería nos vale. Sí, comencé estudiando ingeniería, pero al año siguiente lo dejé porque vi que me quitaba muchísimo tiempo y no podía con ello y me apunté a ADE en Sarrico y creo que si retomo los estudios, que los tengo ahora mismo un poquito apartados, retomaría la carrera de ADE, que tengo ya un curso aprobado y yo creo que es la carrera que más me llama la atención. Bueno, lehiaketa gelditzea pena bat da, baina orain lehentasuna osasunari eman behar diogu. Normaltasunera ahalik eta azterren itzultzeko, eta gure eskuan dagoena entrenatzea da, bueltatzerakoan hoberen egoteko. No, para nada. Para nosotros, para mí personalmente, cada vez que salgo al campo es una oportunidad y soy consciente de que las cosas son difíciles y que no siempre va a salir todo perfecto. Y al ser jugadores de ataque normalmente tenemos que arriesgar más que los de atrás y pues bueno, sé que siempre no lo voy a hacer bien, pero la verdad es que, que yo disfruto muchísimo en el campo y me encanta jugar y por mucho que haya días que no salgan las cosas como queremos, sigo disfrutando. Bueno, sí, la verdad que es algo anecdótico que sea el último goleador de la historia del Athletic y espero que podamos volver a la normalidad lo antes posible y pues bueno, que haya muchos más goles, ya sean míos y de otros compañeros. Bueno, pues yo creo que cuando acabe el estado de alerta, pues se volverá poco a poco a la normalidad. La gente al principio tendrá algo más de miedo pues, debido al estar un mes en casa sin salir, pero yo creo que con el paso del tiempo podremos volver a hacer vida normal y podremos disfrutar
como bien lo hacíamos antes. Bueno, pues la verdad que nunca he tenido un jugador que sea mi ídolo y en el que me fijase todos los partidos. Yo creo que de todo se puede aprender y cada vez que veía fútbol me fijaba en extremos, como puede ser de pequeño Joseba Echeverría, que era el que estaba en Athletic y yo creo que era un grandísimo jugador. Y pues bueno, también otro jugador que yo creo que del que he podido aprender mucho y he tenido la suerte de poder compartir historia con él y creo que me siento muy identificado con él también como persona por todos los valores que tiene. Puede ser Markel Sousaeta y creo que aparte de ser, pues, aparte de compartir valores, creo que es un grandísimo jugador y la verdad que estoy muy agradecido de haber podido compartir la historia con él y haber aprendido de él. No creo, la verdad que goles e asistencias, lógicamente, son lo que levanta la grada, pero los defensas también hacen grandísimos trabajos y no están acostumbrados normalmente a participar en esas acciones, así que yo creo que no, que cada uno tiene su papel en el campo y que se puede conquistar a la afición por diferentes medios. Bueno, la verdad que estoy acostumbrado a jugar de extremo izquierda, normalmente no me varía en esa posición, pero la verdad que yo estoy abierto a todo. Sí que me gustaría jugar de lateral, poder participar en esa posición y también no le haría asco, o sea, participar desde banda derecha, banda cambiada. Yo creo que alguna vez he jugado en las dos, he entrenado en las dos posiciones alguna vez y sí que estaría dispuesto. La cosa es que normalmente suelo participar en banda izquierda, pero no me cierro puertas a nada. Bueno, todo depende de cómo se preparen, cómo trabajen en este mes de confinamiento. Gracias a Dios nosotros estamos rodeados de grandísimos trabajadores y nos mandan planes personalizados para entrenar, para prepararnos y para que cuando volvamos la vuelta sea lo más amena posible. Y yo creo que nosotros estamos respondiendo bien, estamos trabajando bien y seguro que cuando volvemos más fuertes que nunca. Bueno, la verdad que muchísima alegría. Estamos con el agua al cuello, digamos, faltaba poco tiempo y pues esa liberación de saber que con ese gol estábamos en la final es algo bueno, que lo recuerdo y se me pone la piel de gallina, de hecho. Bueno, orain gure prioritatea birusa gainditzea da eta udan jokatu beharra badago, jokatu egingo dugu, ez dugu arazorik. Bueno, yo creo que ha habido grandísimos jugadores a lo largo de la historia en el Athletic, pero ver jugar yo, la verdad que a muchos no he podido ver jugar y en la época que me ha tocado he podido ver a Joseba Echeverría y yo creo que es un jugador que me pudo servir como referencia a mí personalmente. Pues la verdad que no lo pienso, tampoco me cierro puertas, pero no es algo que piense. Normalmente juego de extremo y estoy contento en esa posición y no tengo problema tampoco en jugar de lateral o de carril en caso de que el míster me ponga ahí. La verdad que no me cierra puertas en nada. Bueno, orain ez nago nire familiarekin eta nire ustez hau bukatzerakoan lehen egingo dudan gauza nire familiarekin egotea izango da eta nire aitona amonekin. Bueno, pues la verdad que es algo muy especial. Yo personalmente soy de Deusto y llevo toda la vida yendo a San Mamés, soy socio desde los 3 años y pues bueno, iba a San Mamés andando que tardaba 10 minutos en cruzar la ría y subir por el puente Euskalduna y ahora mismo poder representar al Athletic y vivirlo en primera persona, la verdad que es algo muy bonito y muy chulo. Pues bueno, después de estar un par de meses sin participar y volver a hacerlo y que el entrenador haga esas declaraciones, pues es algo que motiva y que me hace confiar en mí mismo y me da muchísima fuerza para seguir por la línea en la que estoy. Pues bueno, creo que soy extremo izquierda puro, que juega a pierna natural normalmente y que abre el campo y que creo que cada vez hay menos de ese tipo de jugadores. Creo que tengo bastante recorrido también y algo en lo que debo insistir y mejorar es en la faceta goleadora, que es algo que no soy el mayor goleador, pero creo que con trabajo mejoraré y creo que el último partido contra Valladolid se pudo ver que el trabajo da sus frutos y espero seguir por esa línea. Pues bueno, sobre todo que disfruten mucho del fútbol, que es algo muy bonito y que a todos nos gusta jugar y que cada vez que jueguen que se lo tomen con la mayor seriedad posible, que,
que hagan muchísimo caso a todos los entrenadores y todos los ayudantes que tengan y que disfruten mucho. Bai, egia da, denboraldi hasieran partidu asko jokatu nituen, baina gero entrenatzaileak beste formazio bat aukeratu zuen bost atxelariekin eta ez nuen hainbeste protagonismo eduki. Baina, bueno, azken partiduetan lau atxelariekin jokatzera bueltatu egin da eta ba, nire aukera eduki dut eta aprobetxatu egin ahal izan dut eta horrela jarraitza espero dut. Sí, bueno, yo empecé haciendo la pretemporada con la primera plantilla y no sabía si me iba a quedar al 100% con ellos y cuando Cuco me confirmó que me quedaba con el primer equipo me hizo muchísima ilusión y recuerdo que al de un par de semanas teníamos la previa de UEFA Europa League contra el Dinamo de Bucarest y esa fue mi primera convocatoria, mi primer viaje con el equipo. Viajamos ahí y luego ahí me dejó en la grada y no pude jugar. Pero eso fue, digamos, mi primer viaje con el equipo y después de pasar una semana después volvimos aquí y jugamos la primera jornada de liga contra el Getafe y esa fue mi primera convocatoria que estuve en el banquillo y tuve la oportunidad de debutar. Bueno, yo creo que tanto la Real como el Athletic como la Federación siempre han defendido la idea de que se juegue el partido con público. Creo que es algo de lo más importante porque es una fiesta y creo que lo tenemos que disfrutar los jugadores en el campo y también la afición en las gradas. Siempre Pachi, por supuesto, qué menos que saludar a un fan. Alpa Galder, desde aquí te mando muchísimo ánimo y muchísima fuerza y nada, un gran saludo para los dos. Pues la verdad que no soy bastante supersticioso, pero no tengo ninguna manía concreta más que en el calentamiento del partido, pues quedarme a hacer ciertas acciones que luego se pueden dar en el campo, como pueden ser acciones en banda izquierda, de centro o de disparo y poco más. La verdad que no tengo ninguna manía concreta. Pues bueno, de la mejor manera posible. Esto es algo que se ha dado, que nadie lo quiere vivir, pero nos ha tocado y no queda otra que afrontarlo de la mejor manera posible. Gracias a Dios, como bien he dicho antes, tenemos muchísimos medios para prepararnos, para la vuelta estar lo mejor posible y todo el tiempo que tengo libre pues lo paso haciendo diferentes cosas, como puede ser en la cocina trasteando o jugando a la Play o disfrutando de alguna serie. Pues la verdad que no, que sí que antes andaba más por Deusto y cada vez me muevo menos por ahí. Sí que tengo grandes amigos y hablo con ellos a diario, pero no es una zona en la que me mueva frecuentemente. Me muevo más por la margen derecha, pero bueno, soy de Deusto y la verdad que estoy encantado de ser de ahí. Pues no sé, hay partidos que guardo en la memoria que me hacen más ilusión que otros, como puede ser pues el último de Valladolid que metió gol. La clasificación es que la última semana yo creo que ha sido algo muy bonito para todo el Bilbao y yo creo que personalmente también, igual la tengo muy fresca en la memoria, pero son tres partidos que me hacen muchísima ilusión. El del Villarreal por volver después de tanto tiempo, el de Granada porque es algo único llegar a una final con el Athletic y poder jugarla. Y pues el partido del Valladolid también es un partido especial porque participé con un gol y una asistencia y hice un gran partido. Pues no te sabría decir ningún partido concreto, pero no sé. Pues no sé, no quiero pensarlo, es algo que se ha dado y espero que se vuelva a la normalidad lo antes posible. Yo trabajo para rendir a mi máximo nivel, creo que la última semana de competición estuve bien y espero que a la vuelta estar igual. Bueno, kirola egitea asko gustatzen zait eta orain etxean gaudela eta denbora asko daukagula, ba ez aspertzeko kirola egiten dut goizero ordu bat, ordu terdi eta arratsaldean berdina ordu terdi. Sí, claro que me acuerdo, es un día que súper especial poder vestir la camiseta de Athletic por primera vez y encima tuve la suerte de hacerlo en San Mamés, en Fiestas de Bilbao, contra el Getafe. Y pues bueno, también hacerlo el mismo día que Unai Núñez es algo que lo hace más especial todavía porque llevo compartiendo vestuario con él
desde los 13, 14 años y pues bueno, haber subido todas las categorías con él y poder debutar a la vez es algo que nos hace muchísima ilusión a los dos y es un día que recordamos muy, muy bonito. Pues bueno, a lo mejor diría que al tener tanto tiempo libre puedo aprovechar el tiempo para ciertos hobbies como puede ser la cocina y estoy disfrutando bastante de hacerme mis recetitas y de hacerme mis comidas. Y pues bueno, lo peor y lo más importante es la gente que está luchando contra el virus en primera persona y pues bueno, que muchísimo ánimo y muchísima fuerza para ellos. Y yo personalmente, pues bueno, sí que echo de menos salir a la calle y poder dar un paseo tranquilamente, pero creo que ahora mismo no tiene ninguna importancia eso comparado con la situación que está viviendo muchísima gente. Pues nada, lo primero mandarles un saludo enorme que son cuatro vecinos muy, muy majos, los chavalitos que viven arriba. Y nada, pues la verdad para no aburrirme, pues como todo el mundo, intentar entretenerme. Pues me hago mis entrenamientos, paso tiempo en la cocina, también me veo mis películas, pues yo creo que la tónica de todo el mundo, ¿no? Yo creo que estamos todos más o menos parecidos. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko guztiei zuen galderengatik. Y nada, desde aquí quería mandar muchísima fuerza y muchísimo ánimo a todas las personas que están luchando contra el virus y dar las gracias a todos los trabajadores de diferentes sectores que están intentando revertir la situación. Y nada, a todos los demás, pues ya sabéis, quedaros en casa y nada, un fuerte abrazo.